Buenas tardes, compañeros, compañeras y profesora. Mi compañera Ariani Calderón y mi persona Dayana Quesada les vamos a presentar la importancia de la farmacogenética, sus fundamentos y aplicaciones, así como métodos de estudio in vitro en el periodo que abarca el 2005 al 2021. El planteamiento del problema. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la farmacología clínica es la gran variabilidad interindividual que existe en respuesta a los fármacos, tanto en lo referente como a la efectividad como a la toxicidad, de forma que diferentes pacientes responden de forma desigual a la misma dosificación o medicación. La expresión de los genes más la propia dotación génica y polimorfismos existentes en ellos es lo que explica y condiciona en gran parte estas diferencias. Normalmente el seguimiento de la terapia de los fármacos es determinada por medio de estudios farmacogenéticos. Sin embargo, estos estudios farmacocinéticos no se dan de manera aislada. Por lo tanto, la farmacogenética estudia la variabilidad, como la variabilidad genética influye en los resultados del tratamiento farmacológico. Por todo lo anterior descrito anteriormente, surge nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál es la importancia de la farmacogenética, sus fundamentos, principales aplicaciones y métodos de estudio in vitro en el periodo que abarca el 2005 al 2021? Bueno, como nuestro objetivo general era explicar la importancia de la farmacogenética, sus fundamentos, aplicaciones, así como hacer mención de algunos métodos de estudio in vitro en el periodo que abarca 2005 al 2021. Como objetivos específicos tenemos lo que es determinar la influencia de la variabilidad genética de la población respecto a las respuestas farmacológicas y reacciones adversas. También estudiar la relación de la farmacogenética con la farmacocinética y la farmacodinamia y comprender la importancia de la farmacogenética en la clínica. La justificación. Los pacientes responden de manera diferente a la farmacoterapia y ningún medicamento es eficaz en todos los pacientes, debido en gran medida a factores genéticos, epigenéticos, ambientales que influyen en la eficacia y en la seguridad de los medicamentos. Las concentraciones plasmáticas de un fármaco pueden variar más de 600 veces entre dos individuos del mismo peso a una misma dosis. La variación genética clínicamente más relevante es la que ocurre en las enzimas metabolizadoras de fármacos, que ocurren generalmente en el hígado. Eh, Finalmente, un creciente cuerpo de investigación destaca que los polimorfismos genéticos en los receptores dianas de los fármacos pueden influir en la respuesta de los síntomas o tolerabilidad de algunos medicamentos. La farmacogenética personaliza los tratamientos, el fármaco correcto a la dosis correcta para el individuo correcto. De, Determinar a priori la eficacia y tolerancia de medicamentos para cada paciente. La farmacogenética es una disciplina incipiente con un futuro muy prometedor, por lo que es necesario profundizar en su desarrollo y esto permitirá minimizar las limitaciones actuales y sentar las bases de la farmacogenética. Bueno, como antecedentes, algunos de los antecedentes históricos. Vogel en 1959 definió el término de la farmacogenética como el estudio de los factores genéticos que explicarían la variabilidad de la respuesta farmacológica. También estudios realizados sobre el polimorfismo enzimático con el riesgo de toxicidad que presentaban algunos medicamentos, como por ejemplo la isoniazida con la N-acetiltransferasa y la neuropatía periférica, la succinilcolina con la colinesterasa y la apnea, la primaquina con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la hemólisis, y Vogel es conocido como el padre de la farmacogenética. Posteriormente, Bessel y Page en 1968 reforzaron el concepto de la predisposición heredable para la respuesta farmacológica al demostrar que las vías medias plasmáticas de algunos tratamientos eran menos divergentes entre gemelos idénticos que entre los mellizos.
También, como algunos de nuestros antecedentes internacionales, tenemos Corno, García y Soria en 2018 determinaron que a partir del año 2000, con el desarrollo tecnológico y la investigación de la farmacogenética, se ha originado un mayor interés y desarrollo de la ciencia, evaluando estudios clínicos y haciendo enfoque en la medicina personalizada, ya que permite conocer y caracterizar con detalle el medio interno que da cuenta de la respuesta terapéutica en toda persona a la que se le administra un fármaco. Después, Quiñones, en el 2017, elaboró un estudio con respecto al uso de terapias farmacogenómicas en las que se describían las variantes genéticas de las enzimas que están involucradas en la farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos. Vital, André y Esperón en 2010 llevaron a cabo un estudio basado en la identificación de variantes en los genes y cómo ayuda en la gestión de atención al paciente por medio de la determinación de cuáles pacientes deben evitar cierta medicación y quiénes deben recibir una dosis diferente. También Daudet en el 2006 realizó un estudio acerca de la farmacogenética en la práctica clínica. Además, recientemente se ha identificado a los polimorfismos genéticos comunes del metabolismo de fármacos clínicamente útiles y que involucran a un número considerable de pacientes. Como antecedentes nacionales tenemos a Rieta, que en el 2012 presentaron algunas de las bases biológicas y la utilidad clínica de la farmacogenética, además de las iniciativas para su desarrollo en Costa Rica, ya que la caracterización genética molecular es un método que se aplica en muchos países con el fin de adaptar estos protocolos a cada persona y lograr personalizar la terapia farmacológica, donde las dosificaciones son evaluadas de acuerdo con las características genéticas del paciente para evitar o prevenir reacciones adversas en individuos predispuestos. A continuación desarrollaremos nuestro marco teórico. Generalidades. El concepto de la farmacogenética. La farmacogenética se define como el estudio de las respuestas farmacológicas de un paciente de acuerdo con su genotipo. Estudia la variación individual de la respuesta a un tratamiento farmacológico con respuesta, como en sus efectos adversos. Es utilizado comúnmente con el estudio de genes con el metabolismo de los fármacos. Sin embargo, se extiende a todos los factores involucrados en la farmacocinética y en la farmacodinámica, incluyendo receptores, transportadores, enzimas, canales iónicos. Su aplicación permite conseguir nuevos y efectivos fármacos para tratar enfermedades comunes que carecen de tratamiento adecuado. Los fundamentos de la farmacogenética. La primera observación escrita relacionada con la farmacogenética se remonta al año 510, antes de Cristo, cuando Pitágoras observó que la ingesta de habas producía en algunos individuos una reacción potencialmente fatal. Con el tiempo se reconoció que se trataba de una anemia hemolítica y esta aparecía en individuos con deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero no fue hasta los años 1950 cuando la farmacogenética se estableció como un campo de estudio, al tomar diversos investigadores en consideración algunas relaciones adversas a medicamentos podían estar sujetas al propio individuo y a variabilidades enzimáticas genéticamente determinadas. El primero que propuso el término de la farmacogenética fue Vogel en 1959 y posteriormente en 1952 Callow escribió la primera monografía sobre el tema. Más recientemente se ha recibido mucha atención sobre los polimorfismos genéticos comunes del metabolismo de los fármacos, clínicamente útiles y que involucran un número considerable de pacientes. Bueno, algunos factores que determinan la variabilidad de respuesta a fármacos entre la población. Tenemos lo que son los factores genéticos, que estos intervienen en la respuesta a fármacos. Esto se descubrió a través de las reacciones farmacológicas inesperadas en los pacientes y sus respectivos familiares.
Estudios han determinado que los factores genéticos intervienen en el 20 al 95% de la variabilidad en la disponibilidad de un fármaco y de sus efectos terapéuticos. La influencia se basa en la dotación génica y los polimorfismos existentes. También otro factor son los que no son genéticos, que tienen la capacidad de condicionar los efectos y la respuesta terapéutica de los individuos. Los factores no genéticos varían a lo largo de la vida de la persona, a diferencia de los genéticos que suelen permanecer estables. La combinación de factores genéticos y no genéticos son los que determinan la eficacia y la toxicidad de un fármaco en un sujeto determinado. Enzimas que metabolizan los fármacos. En los humanos existen más de 30 familias de enzimas metabolizadoras de fármacos. Todas tienen variaciones genéticas, de las cuales muchas causan cambios funcionales en las proteínas que codifican. El metabolismo actúa convirtiendo los fármacos en metabolitos más hidrosolubles para así satisfacer su excreción. Además, pueden convertir profármacos en productos terapéuticamente activos o bien dar lugar a compuestos con mayor toxicidad. En la siguiente imagen se puede ver las enzimas metabolizadoras de fármacos que pertenecen a la familia CYP y sus diferentes numeraciones. Bueno, con respecto a la clasificación de reacciones metabólicas, las reacciones de fase 1, sintéticas como la oxidación, reducción e hidrólisis. Bueno, por ejemplo, la hidrólisis del relajante muscular succinilcolina por la butirilcolinesterasa está genéticamente condicionado y a su vez constituyó uno de los hitos que marcaron el desarrollo de la farmacogenética. Las reacciones de fase 2 de conjugación, acetilación, glucuronización, sulfatación y mutilación. Por ejemplo, la actividad de la TPMT, que está afectada por el polimorfismo genético. Pacientes con poca actividad de la TPMT, si reciben una dosis estándar de azatioprina, presentarán concentraciones muy elevadas de su metabolito activo. Proteínas transportadoras y receptores de fármacos. Muchas proteínas transportadoras de fármacos regulan e influyen en la absorción, distribución, ya sea que se acumulen en el tejido subcutáneo, si logran atravesar la barrera hematoencefálica y además influyen en la excreción de los fármacos y metabolitos, ya sea por orina o por heces. Los receptores de fármacos, se identificados mediante estudios de variaciones genéticas, influyen en cierto grado en la sensibilidad del receptor al fármaco en la diana farmacológica y llegan a condicionar su respuesta clínica. Entre ellos se encuentran el gen receptor beta-2 adrenérgico, el cual afecta la respuesta de los beta-2 agonistas, también el gen de la enzima convertidora de la angiotensina ECA. Bueno, algunas de las aplicaciones de la farmacogenética en el tratamiento de diversas patologías. Por ejemplo, su uso en la oncología. En oncología se utiliza con implicaciones en la selección de la terapia, la evitación del tratamiento, la dosificación y la predicción de riesgos. Los descubrimientos y las utilidades de la farmacogenética del cáncer han sido extensos. La secuencia lógica para la aplicación de la farmacogenética es el descubrimiento, la validación y la aplicación. Sin embargo, se necesita un conocimiento más profundo de la base farmacológica de la toxicidad, la eficacia y la resistencia a los fármacos en los pacientes con cáncer. Después tenemos lo que son los cuidados en terapias inmunosupresoras, que hay gran variabilidad de los estudios farmacogenéticos sobre la asociación de polimorfismos genéticos y la respuesta a fármacos inmunosupresores y el rechazo del injerto, sobre la predisposición a interacciones genéticas entre el donante y el receptor. La farmacogenética cardiovascular,
el uso de la farmacogenética a nivel cardiovascular ha sido identificada mediante marcadores en cada clase para una gran variedad de terapias, algunas con potencial para mejorar los resultados de los pacientes. Y también está su uso en el tratamiento de la depresión, ya que el polimorfismo del precursor del gen de transportador de serotonina 5-HT, 5-HTTLPR, es un factor genético más involucrado en la respuesta antidepresiva. La farmacogenética cardiovascular es el uso de la farmacogenética vascular. Ha identificado marcadores en cada clase para una variedad de terapias, algunas con un potencial para mejorar los resultados de los pacientes. Por ejemplo, las estatinas y polimorfismos RS20-455. Los métodos de estudio in vitro. Actualmente existe información creciente sobre el efecto funcional de las variantes alélicas de los diferentes CYPS sobre la farmacocinética de los numerosos fármacos in vivo. Sin embargo, la investigación de aspectos farmacogenéticos es a menudo difícil de realizar. Estos estudios en los humanos, debido al costo y a la disponibilidad de muestras relevantes de la población y la capacidad limitada para controlar los efectos ambientales. Estos desafíos se pueden sortear con el uso de modelos ratón para realizar estudios farmacogenéticos. Bueno, nuestro marco metodológico, nuestro enfoque de investigación, se hizo con un enfoque cualitativo de tipo revisión bibliográfica. Según Hernández, Amperi, Fernández, Collado y otros, en el 2014 determinaron que estos estudios tienen un alcance descriptivo y explicativo. También los criterios de inclusión y exclusión. Se incluyeron publicaciones desde el 2012 al 2021 y algunos artículos con años anteriores a los mencionados, ya que cuentan con información de gran importancia para la investigación. Se incluyeron textos únicamente en los idiomas español e inglés. Algunas de nuestras fuentes de información facilitadas por la Biblioteca Virtual de la Universidad Internacional de las Américas, como por ejemplo fuentes bibliográficas de Cielo, Medline Plus, PubMed, Google Académico, entre otras. A continuación, el análisis de resultados. La influencia de la variabilidad genética de la población respecto a las respuestas farmacológicas y reacciones adversas. Es evidente que todos los pacientes responden en forma diferente frente a la farmacoterapia y que ningún medicamento es 100% eficaz en todos los pacientes. Esta respuesta variable se debe en gran medida a estos factores que ya hemos mencionado, lo que son los genéticos, epigenéticos y ambientales, que afectan a las proteínas que metabolizan o transportan fármacos, sus blancos terapéuticos, receptores o ambos, influenciando tanto su eficacia como su seguridad, y en donde la contribución de cada factor varía en cada fármaco y en cada paciente. De acuerdo a Vital y a colaboradores 2010, el fundamento genético de la variabilidad de respuesta a los medicamentos en la especie humana hay que buscarlo en el polimorfismo genético, definido como la variación de la secuencia de ADN que se encuentra en más del 1% de los individuos de una población. Dicha variación puede ser de varios tipos, por la simple sustitución de una base, donde un nucleótido A, C, G o T es reemplazado por otro, por sus siglas en inglés CNPS, también por inserción o elección de una base en el ADN, un conjunto de bases, el número de cientos a miles, por sus siglas en inglés DIPS, inserción o elección repetidas
veces de una o más bases, constituyendo los denominados microsatélites, por sus siglas en inglés STRS. Bueno, la relación de la farmacogenética con la farmacocinética y la farmacodinámica. Varios sistemas genéticos han sido estudiados por su papel en la variabilidad en la respuesta a fármacos, siendo en su mayoría productos enzimas relacionadas con la farmacocinética desde su liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción, que puede determinar diferentes intensidades y duraciones de la respuesta. Cada uno de los factores farmacocinéticos puede ser diferente de un individuo a otro a causa de determinantes genéticos, ambientales o patológicos, y depende también de la gravedad o intensidad de la enfermedad o síntoma que desea tratar. Además, también influye en la farmacogenética componentes de la farmacodinámica. El desarrollo de la farmacogenética a nivel mundial se ha realizado sobre la base del conocimiento de las reacciones de biotransformación, ya sean de fase 1 y fase 2, de medicamentos llevadas a cabo por enzimas de naturaleza muy diversa, entre las que se destacan los citocromos P450, sin duda el miembro más importante y estudiado de enzimas de fase 1. Dentro de las enzimas más relevantes de fase 2 se encuentran la glutatión S-transferasas, la N-acetiltransferasas, UDP-glucuroniltransferasas, sulfotransferasas, metiltransferasas, tales como tiopurinas S-metiltransferasas y catecolo-metiltransferasas. Todas ellas presentan variantes alélicas que también se asocian a reacciones adversas a medicamentos. Quiñones y algunos colaboradores en 2012 indicaron que el principio de la variabilidad también radica en que los blancos terapéuticos pueden ser biomarcadores farmacodinámicos por presentar variantes genéticas en población, llevando a diferencias en la eficacia farmacológica. Entre estos biomarcadores podemos destacar un par de ejemplos notables, como lo es el polimorfismo VKORCI-C1. Se reduce la unión de factores de transcripción y el efecto final es de menor cantidad de enzimas, requiriéndose dosis menores de warfarina para obtener el efecto farmacológico deseado. También tenemos lo que es el timidilato sintasa, que es una enzima blanco de acción de fluoruracilo, que genera la conversión de monofosfato de desoxiuridina, cuya conversión es fundamental para generar timidina para la síntesis de ADN. La importancia de la farmacogenética en la clínica. Se han descrito diferentes aplicaciones en las que ha sido exitosa la terapia farmacogenética. Por ejemplo, la terapia con tiopurina en el tratamiento de la leucemia, cuyo fenotipo posee actividad intermedia del TPMT. También el uso de trastuzumab, que en el tratamiento del cáncer de mama con fenotipo de tumores positivos HER2 posee una eficacia de supervivencia general y supervivencia libre de la enfermedad. El uso de warfarina en estudios de hipercoagulabilidad con el fenotipo CYP2C9, metabolismo de la S-warfarina, tiene su metabolismo PK, efecto de anticoagulación y menor probabilidad de hemorragia importante. Se ha demostrado que estudios de la farmacogenética proveen un beneficio clínico en pacientes con actividad cardiovascular. CYP2D6 maneja reducidamente ciertos beta bloqueantes como el atenolol y el carbediol,
Estos pueden ser alternativas razonables para los portadores de CYP2D6 con bradicardia inducida por metoprolol. Bueno, con respecto a lo que son las conclusiones, se determinó que la farmacogenética es la disciplina científica orientada al estudio de los aspectos genéticos relacionados con la variabilidad de la respuesta a los medicamentos en individuos o poblaciones, conociendo cómo un determinado polimorfismo genético afecta al metabolismo y a la acción de los medicamentos. Es posible predecir para cada paciente qué medicamento es el que ofrece mayor beneficio terapéutico y qué probabilidad existe de desarrollar una reacción adversa en función de su dotación genética. Además, se estudió la relación de la farmacogenética con la farmacocinética y la farmacodinamia, en donde juegan un papel importante las enzimas, lo que son las enzimas, los receptores, los transportadores. En la farmacocinética lo más estudiado son las reacciones de biotransformación de fase 1 y 2. Principalmente se destacan los polimorfismos del citocromo P450 y en la farmacodinamia los polimorfismos VKORC1 y TYMS. A pesar de que hay estudios en los que se ha evidenciado un número significativo de asociaciones de interés farmacogenético que contribuyen a mejorar el resultado de algunos tratamientos, aún se desconoce si todos los tratamientos farmacológicos están influenciados directamente por factores genéticos, por lo que se requiere de más avances para comprender plenamente cómo les afectan las características genéticas. Y finalmente se concluye que la farmacogenética es una disciplina innovadora y en constante actualización que al permitir conocer el genotipo del paciente es de gran importancia para seleccionar el medicamento apropiado y ajustar la dosis del mismo, con la finalidad de proporcionar el tratamiento y la dosis óptima. Finalmente, nuestras recomendaciones. A la Universidad Internacional de las Américas a incluir en su plan de estudios cursos relacionados con la farmacogenética, siendo este campo una gran oportunidad de trabajo para futuros profesionales egresados de dicha institución. A las compañías farmacéuticas a realizar estudios acerca del beneficio secundario que posee el uso de la farmacogenética en reducción de los costos del sistema de salud y permite una reducción en la duración de tratamientos y el número de medicamentos alternativos para lograr el efecto deseado en una determinada enfermedad. A los farmacéuticos y a los profesionales en salud a seguir informándose y actualizándose en temas relacionados a la farmacogenética y sus aplicaciones utilizadas mundialmente. Y por último, se les recomienda a los estudiantes de farmacia de la Universidad Internacional de las Américas realizar investigaciones sobre los usos clínicos y el manejo de la farmacogenética en el tratamiento de diferentes patologías, además de ser una disciplina que posee un futuro muy prometedor. Y muchas gracias.